En la sesión del día de hoy vamos a hablar un poco sobre qué estudia la física, cuál podría ser unos ejemplos claros de aplicación de esta ciencia en el ramo profesional, dónde se aplica, cuáles son sus ventajas, qué es lo que ayuda tal vez a que esta ciencia adquiera y enriquezca cada vez más el conocimiento de la ciencia y la tecnología hoy en día. Así que vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a comenzar diciendo que la palabra física proviene del vocablo griego que significa naturaleza. Entonces, a partir de ahí, se dice que la física es, ante todo, una ciencia experimental, porque sus principios y sus leyes que la rigen se fundamentan en la experiencia que se adquiere al reproducir de manera intencional muchos de los fenómenos naturales. Esta ciencia aplica el método científico experimental porque existe la posibilidad de encontrar respuestas con base a este método que sean concretas y que satisfagan las necesidades del ser humano con el fin de comprender cada día más el mundo en el cual nosotros vivimos. Se sabe que desde hace mucho tiempo el ser humano siempre se pregunta el por qué pasan diversos fenómenos naturales en la Tierra, el por qué pueden ocurrir los huracanes, los terremotos, los maremotos, el por qué hay cambios climáticos, el por qué el Sol atrae a los planetas, el por qué existe el día, por qué existe la noche, por qué hay fuerza de gravedad. En fin, todos estos son fenómenos naturales que estudia la ciencia física, que como ya se dijo, el estudio de la física es importante para todo ser humano que está deseoso de conocer el medio en el cual vive y que quiere explicar el por qué suceden múltiples fenómenos que él observa día a día. Gran parte de los fenómenos que ocurren en la naturaleza, ya sean simples o complejos, siempre tienen una explicación en el campo de la física. Por lo tanto, esta ciencia auxilia al hombre para poder adquirir un conocimiento que sea más amplio con referente al universo, para que ésta también a su vez le brinde una mejor calidad de vida. Ahora, si analizamos lo dicho anteriormente, pues entonces la tarea de poder encontrar una definición que sea clara y precisa acerca de qué es exactamente la física, pues no sería tan fácil, porque pues esta, como ya se dijo, abarca numerosos estudios de fenómenos naturales. Sin embargo, pues englobando todo esto, se podría decir de manera tentativa que la física es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en los cuales no existen cambios en la composición de la materia. Es importante saber que la física ha logrado experimentar un gran desarrollo gracias al esfuerzo de notables investigadores y científicos, quienes han inventado y han podido perfeccionar cada vez más los instrumentos, aparatos y equipos que se utilizan para poder hacer los estudios. Recordemos que esta ciencia natural se basa en el método científico experimental para la adquisición de conocimientos. Es por ello que requiere de tecnología avanzada para poder ir haciendo cada vez más estudios que sean más acordes a las necesidades del ser humano y cumpliendo así con
todas esas incógnitas que se plantea día a día el hombre. Ahora, esos instrumentos, esos aparatos o equipos que se requieren para poder hacer esos estudios, pues son, por ejemplo, telescopios, radiotelescopios, radares, microscopios electrónicos, satélites artificiales, entre muchos otros dispositivos que son los que se requieren para poder hacer los estudios pertinentes. También debemos de saber que son importantes aportaciones de la física a la tecnología y a otras ciencias, entre las cuales se cuenta la medicina, la biología, la química, la astronomía y la geografía, pues la física no es una ciencia que trabaje sola, sino trabaja en conjunto con estas y muchas más ciencias, porque entre todas hacen un conocimiento íntegro que son los que se aporta a la sociedad y a nuestro propio beneficio como ser humano. En la actualidad, las aportaciones que ha realizado la ciencia física han posibilitado la construcción de puentes, carreteras, edificios, complejos industriales, aparatos utilizados en la medicina como el que produce los rayos láser y que se puede utilizar como bisturí para llevar a cabo las cirugías de ojos, de corazón o incluso de hígado, así como aparatos de radiotelecomunicación, computadoras e incluso lo que actualmente nos maravilla, que es hacer la exploración del universo mediante las naves espaciales y así conocer qué hay más allá, qué hay fuera de nuestro planeta Tierra. En fin, la física es la ciencia de la medición por excelencia, y se dice medición por excelencia porque también uno de sus lenguajes es la matemática para poder hacer comprobaciones de sus estudios. Recordemos que se dijo que la física es una ciencia que estudia los fenómenos naturales, pero al decir eso, pues entonces estamos diciendo que esta ciencia estudia prácticamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor, desde que anochece hasta que amanece. Entonces, esta la vuelve una ciencia muy, pero muy amplia para poder estudiarla. Y para ello, pues hay que hacer un orden para poder empezar a estudiar esta ciencia. De esta forma, pues entonces surge la necesidad de hacer una división de la física, la cual se basa en dos grandes grupos. El primero se conoce como física clásica, la cual nos dice que estudia todos aquellos fenómenos en los cuales la velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de propagación de la luz y cuyas escalas espaciales son muy superiores al tamaño del átomo y moléculas. Por otro lado, el segundo grupo, para poder estudiarlo, se conoce como física moderna, y esta se encarga de todos aquellos fenómenos producidos a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella, y con los fenómenos relacionados con el comportamiento y estructura del núcleo atómico. Dicho con otras palabras, pues entonces la física clásica se encarga de estudiar esos fenómenos que podemos ver a simple vista, es decir, los que son macroscópicos. Por ejemplo, si nosotros vemos a un niño que está pateando un balón, eso ya es un fenómeno natural, y de este fenómeno natural podríamos estudiar y analizar el tiempo, la distancia, la velocidad, la aceleración. Y entonces, este sería un estudio de lo que es física clásica, porque son tamaños que vemos a simple vista y tiempos o velocidad que son muy pequeños si lo comparamos con la velocidad de propagación de la luz. Por otro lado, entonces la física moderna sería todo lo contrario, porque esto estudia esas velocidades a nivel microscópica, es decir,
algo que no podemos ver a simple vista y necesitaríamos de un equipo o tecnología sofisticada para hacer esos estudios. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que son fenómenos que son producidos a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella. Entonces, pasamos de lo macroscópico a lo microscópico. También podemos observar que, a su vez, tanto la física clásica como la física moderna, pues, se subdividen para poder continuar con el estudio de la física. De esta forma, pues tenemos que la física clásica, que como habíamos dicho, estudia a nivel macroscópico los fenómenos, pues se divide en física clásica mecánica, en termología, en el estudio de las ondas, divide también su estudio en la rama de la óptica y en la rama del electromagnetismo. Todas estas clasificaciones son para ir comprendiendo los fenómenos naturales del estudio de la física clásica. Por su parte, la física moderna, como ya habíamos dicho, pues basa sus estudios a un nivel atómico y a un nivel nuclear, porque recordemos que se basa sus estudios a nivel microscópico, que es muy diferente a la física clásica. Y de esta forma, pues hemos podido concluir las generalidades del estudio de la física. Ya sabemos cómo podemos definir a la ciencia física, qué estudia, cuáles son sus aportes, con qué otras ciencias también se basa para poder adquirir conocimiento. Y así también hemos podido conocer pues cuál es su división y su clasificación para poder abordar su estudio. Pero ten presente que estas sesiones son para ayudarte a ti a ir comprendiendo un poco más de qué es esta ciencia y de ti depende indagar un poco más para así fortalecer tus conocimientos. Gracias.